Hola familia de Historias Ocultas. Antes de empezar, cuéntenme, ¿cómo han estado esta semana? ¿Qué video del canal les ha gustado más hasta ahora? Me encanta leerlos, así que déjenme en los comentarios. ¿Qué tipo de historias quieren escuchar? ¿Qué creen que podemos mejorar? Este canal crece gracias a ustedes. Y recuerden, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a sortear una PlayStation 5. Así que suscríbete, activa la campana y ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir esta noche. Estás escuchando el mejor podcast de terror en todo YouTube. Bienvenido a Historias Ocultas, donde lo que vas a oír no te dejará dormir. ¿Qué tal, suscriptores de Historias Ocultas? ¿Cómo ha estado su semana? Hoy quiero que me acompañes en una historia que ha cruzado generaciones. Una leyenda que se susurra en las cantinas, en las noches de carretera y entre los abuelos más viejos de México. Una historia que no solo da miedo, también te hace pensar 2 veces antes de aceptar ayuda de un desconocido. Me llamo Artemio, y esto que voy a contarte no es una historia que escuché en un libro ni un cuento de abuelita. Es algo que me pasó, algo que me cambió la vida. Soy originario de Zacatecas, de un ranchito llamado San Sebastián del Norte. Desde joven trabajé en el campo, pero los tiempos duros me obligaron a buscar fortuna en otros lados. No soy el único. Muchos hemos salido sin nada en los bolsillos, soñando con regresarle a nuestras madres una vida más digna. Yo lo logré, pero a un precio que todavía pago. Tenía 24 años cuando todo empezó. Mi esposa estaba embarazada y la cosecha de ese año se perdió por la sequía. No teníamos ni para la leche. Yo ya no dormía por las noches y la desesperación me estaba comiendo por dentro. Fue en ese entonces cuando conocí a don Ramiro, un hombre viejo que decía haber trabajado como arriero en sus tiempos. Una tarde, mientras estábamos tomando café en la plaza, me dijo: «Tú no necesitas trabajar más, Artemio. Solo tienes que hablar con el hombre correcto». Me reí. Pensé que hablaba de alguna estafa, pero su mirada no tenía ni una pizca de broma. Entonces bajó la voz y agregó: «En la curva del río Viejo, cuando el reloj marque las 3 de la mañana, quédate solo y pide ayuda. Pero recuerda, lo que recibes, lo pagas». Me burlé. Claro que lo hice. Pero 3 noches después, con la desesperación más grande que he sentido en mi vida, me presenté en esa curva maldita. Eran las 2:58 de la mañana. El aire estaba tan quieto que los árboles no se movían ni un centímetro, ni los grillos se atrevían a cantar. Cuando dieron las 3, el silencio fue roto por el galope de un caballo. Un caballo negro, enorme, con ojos como brasas encendidas. Encima venía un hombre elegante, vestido de charro, con botas brillantes, un traje impecable y un sombrero tan grande que no se le veía el rostro. El animal se detuvo frente a mí. «¿Buscas ayuda?», preguntó con una voz que parecía retumbar en mis huesos. No respondí. Me quedé paralizado. «Yo puedo darte lo que necesitas: dinero, poder, respeto. Pero todo tiene un precio». No me explicó más. Solo extendió la mano. Y yo se la tomé. Al día siguiente, las cosas cambiaron. Me ofrecieron un trabajo en una empresa de transporte, sin experiencia, sin papeles, buen sueldo. En menos de un mes tenía casa, carro, y mi esposa ya no lloraba de hambre. Me convertí en el proveedor que siempre soñé. Pero cada noche me despertaba a las 3 de la mañana. Una risa, un galope, una sombra frente a mi ventana. Siempre la misma presencia, el charro negro. La gente me empezó a temer. Mis compañeros murmuraban que mi suerte era demasiado buena para ser natural. Algunos decían que me habían visto hablando solo frente al espejo, o que una vez, en una borrachera, mencioné haber vendido algo. Lo niego, pero en el fondo, yo sabía que era verdad. Las cosas se volvieron insostenibles. Mi hijo nació, y justo la misma noche que celebramos, recibí una llamada. Era una voz distorsionada. «Una vida por otra, ya es hora». Era él.
Esa noche mi bebé dejó de respirar en la cuna. Los médicos no supieron por qué. Mi esposa cayó en una depresión profunda. Y yo me quedé solo, con mis lujos y mis recuerdos. Poco a poco, todo lo que había ganado desapareció. La empresa quebró. La casa fue embargada. Los amigos se alejaron. Y el único que seguía visitándome era el charro. Cada noche, a las 3 de la mañana, en mis sueños y en mis sombras. Hoy vivo en un cuarto rentado, sobreviviendo con lo poco que me queda. Nadie me cree, nadie quiere hablar de él, pero si alguna vez te encuentras con un hombre elegante montado en un caballo negro y te ofrece riqueza sin esfuerzo, no acepte nada, no extiendas la mano y, sobre todo, no lo mires a los ojos. ¿Y tú, suscriptor de Historias Ocultas, te has encontrado alguna vez con alguien que te ofreció algo demasiado bueno para ser cierto? ¿Crees en los pactos con entidades oscuras? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Y ahora, si todavía tienes el valor de seguir aquí, ponte cómodo y asegúrate de que nadie te esté mirando por detrás. Porque la siguiente historia nos lleva a los pasillos fríos de los hospitales mexicanos, donde una mujer aparece cada noche, vestida de blanco, con su rostro intacto y con una sonrisa que no pertenece a este mundo. En la siguiente narración, La Planchada. ¿Qué tal, familia de Historias Ocultas? Antes de empezar, respóndeme algo. ¿Has estado alguna vez internado en un hospital? ¿Recuerdas quién te atendió? ¿Y si te dijera que, tal vez, una de esas personas no era humana? Me llamo Marta y soy enfermera desde hace 19 años. Trabajé en el Hospital Juárez de Ciudad de México durante más de una década. He visto cosas que podrían helarte la sangre, pero nada me marcó tanto como el turno de aquella noche del 5 de julio del 2014. Los hospitales, de noche, son como cementerios con luces. Todo está en silencio, pero sabes que la muerte siempre está cerca. Los monitores suenan de forma extraña y las sombras se alargan más de la cuenta. Esa noche me tocó cubrir urgencias. No éramos muchos en el piso. La mayoría de los pacientes dormía. Pero un niño de 8 años, Emiliano, estaba grave. Había sufrido una infección agresiva y no respondía a los antibióticos. A las 2:40 de la madrugada, el monitor marcaba que su presión estaba cayendo. Corrí a su habitación, pero cuando entré, me paralicé. Una mujer ya estaba junto a su cama, vestida con un uniforme blanco, pulcro, perfectamente planchado y con un rostro sereno. No la conocía. No estaba en el turno. No llevaba gafete. Pero lo más perturbador fue su presencia. No parecía moverse. Flotaba, como si el piso no la tocara. Me quedé en la puerta, sin poder hablar. Ella giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos no tenían vida. Su sonrisa no era natural. Y entonces dijo: «Ya está mejor, descansa». Y en ese instante desapareció. No salió. No se despidió. Simplemente desapareció frente a mis ojos. Corrí al pasillo. Busqué a mis compañeros. Revisamos cámaras. Nadie había pasado por los pasillos. Nadie había entrado ni salido de la habitación. Pero aquí viene lo más extraño. A las pocas horas, Emiliano empezó a mejorar. Los médicos no entendían cómo. Era como si alguien le hubiera cambiado los medicamentos, como si alguien hubiera aplicado exactamente el tratamiento correcto. Pero nadie lo había hecho oficialmente. Una semana después, un doctor viejo me contó la verdad. «La viste, ¿verdad?» «¿A quién?», le pregunté. «A la planchada». Me contó la leyenda. Una mujer llamada Eulalia, enfermera de los años 30, dedicada, impecable, meticulosa y profundamente enamorada de un médico joven. Él prometió casarse con ella, pero un día desapareció, dejándola sola, humillada y rota. Eulalia cambió por completo. Se volvió fría, negligente. Algunos pacientes murieron por errores suyos. Culpó a todos, menos a ella misma. Y luego
desapareció. Dicen que murió de pena, pero su alma nunca se fue del hospital. Desde entonces, su espíritu aparece en los turnos nocturnos, siempre impecable, siempre planchada, atendiendo a los pacientes como si quisiera redimirse de sus errores, curando a los que están al borde de la muerte, y luego esfumándose en el aire. Desde esa noche, no soy la misma. Sé que la vi, sé que estuvo ahí, sé que Emiliano vive gracias a ella. Y aquí va lo más fuerte. Hace 3 años, mi madre fue internada en otro hospital. Estaba grave. Fui a verla y la encontré dormida. A su lado una enfermera tomaba notas. La saludé, pero no respondió. Me dio la espalda, y cuando quise acercarme, ya no estaba. Pregunté quién la había atendido esa madrugada. Nadie tenía registro de esa mujer. Pero lo curioso es que al día siguiente, mi madre comenzó a mejorar. Seguía ahí. No importa el hospital, no importa la ciudad. Si un paciente necesita una segunda oportunidad, la planchada puede aparecer. Y si la ves, no grites, no corras. Solo agradece, porque aunque venga del otro lado, a veces los muertos hacen mejor su trabajo que los vivos. ¿Y tú? ¿Has visto algo extraño en un hospital? ¿Alguna enfermera que apareció sin razón y salvó una vida? Cuéntalo en los comentarios. Y si te gustan estas historias de terror real, no olvides suscribirte a Historias Ocultas y activar la campana para no perderte ningún relato. Pero no te vayas todavía, porque lo que viene a continuación es una historia que te va a dejar mirando fijo los maniquíes de las tiendas. Hablo de una novia que nunca llegó al altar y que ahora se exhibe detrás de un vidrio, como si estuviera viva. En la siguiente historia, La Pascualita. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un maniquí te observa? ¿Que por alguna razón extraña sus ojos se mueven apenas cuando parpadeas? Pues prepárate, porque esta historia va más allá de lo que imaginas. Me llamo Julieta y nací en Chihuahua, capital. Crecí justo a unas cuadras de una tienda muy famosa en el centro de la ciudad, La Popular. Desde niña, pasaba frente a su vitrina todos los días, y como todos en el pueblo, conocía la leyenda, la de La Pascualita, un maniquí de novia que ha permanecido en exhibición desde hace más de 80 años, y que, según muchos, no es un maniquí. La Pascualita está vestida siempre de blanco. Tiene una postura perfecta, las manos delicadas y una expresión tan real que, te juro, parece que va a parpadear. Pero lo más aterrador son sus ojos. Esos ojos no son de vidrio. Son ojos que sienten, que te siguen, que guardan recuerdos. De niña me aterraba. De adolescente me intrigaba. Pero fue hasta que trabajé en esa tienda que descubrí la verdad. Tenía 22 años cuando conseguí empleo en La Popular. Era encargada del mostrador. Me dijeron que no debía acercarme demasiado a la vitrina principal, que el maniquí tenía un valor histórico, que no lo tocara y, sobre todo, que no la mirara fijamente a los ojos. Pensé que exageraban, hasta que pasaron cosas extrañas. Los focos frente a la vitrina parpadeaban cada madrugada, siempre a las 3:33. Los vestidos en exhibición aparecían movidos, incluso cuando nadie había entrado. Y una vez, una clienta salió gritando del local. Decía que la Pascualita le había sonreído. Pero lo peor me pasó a mí. Una noche me tocó quedarme tarde haciendo inventario. Estaba sola. Y mientras anotaba tallas, escuché un golpe suave en la vitrina. Volteé. No había nadie en la calle. Pensé que era el viento. Pero cuando me acerqué a cerrar la cortina, la cabeza del maniquí estaba ligeramente girada, apuntando hacia mí. No me moví. No respiré. Sus ojos se veían húmedos, como si estuviera a punto de llorar. Corrí. Me encerré en el baño. Llamé a mi jefe. Me dijo que saliera del local y me fuera a casa, que eso ya había pasado antes. Al día siguiente,
una compañera me contó la leyenda completa. Décadas atrás, en 1930, la dueña original de la tienda, doña Pascuala Esparza, había mandado a hacer un vestido de novia para su hija, quien se casaría en primavera. Pero la joven fue mordida por una araña venenosa días antes de la boda y murió. Doña Pascuala, devastada, mandó embalsamar el cuerpo y al poco tiempo apareció en la vitrina ese maniquí con el vestido original y con unos detalles tan humanos que nadie podía explicar. Las uñas estaban perfectamente cuidadas, las pestañas eran naturales y las articulaciones de los dedos parecían verdaderas, demasiado reales para ser obra de un escultor. Se dijo que era su hija embalsamada, una manera de conservarla, de no dejarla ir, de mantenerla viva, esperando ese día que nunca llegó. Desde entonces han sido decenas los testigos, clientes, trabajadores, visitantes, gente que asegura haberla visto moverse, gente que afirma que en las noches su posición cambia, incluso una joven que jura que el vestido que eligió fue indicado por el propio maniquí. Yo intenté olvidarlo, renuncié, me alejé, pero las imágenes me seguían. Hace 2 años volví a pasar por el centro. La tienda estaba cerrada por remodelación, pero la Pascualita seguía en su sitio, inmutable, observando, y cuando pasé frente a ella, lo juro por lo más sagrado, su boca se movió apenas, como si intentara decir algo. Hoy vivo en otro estado, pero todavía sueño con su rostro. A veces me despierto y siento que alguien me observa desde la esquina del cuarto, una figura vestida de blanco, callada, paciente, y aunque nadie lo confirme oficialmente, muchos sabemos la verdad. Ese maniquí no es una escultura, es una novia atrapada en el tiempo, una promesa que jamás se cumplió, un alma que no quiere dejar de esperar. ¿Y tú? ¿Crees en esta leyenda? ¿Te has encontrado alguna vez con un objeto tan real que te puso la piel de gallina? Cuéntame en los comentarios. Y si te está gustando este recorrido por las leyendas más oscuras de México, dale like y suscríbete a Historias Ocultas. Pero no te vayas, porque lo que sigue va a cambiar la manera en que ves a los animales de noche. Y si te digo que hay personas capaces de transformarse en criaturas y deambular entre nosotros como sombras, en la siguiente historia, el nahual, cuando el hombre se convierte en sombra. ¿Cómo están, familia de Historias Ocultas? ¿Alguna vez han escuchado un aullido en medio de la noche y se han preguntado si era realmente un animal? ¿Y si les dijera que, en los pueblos más antiguos de México, existe una creencia que no solo habla de bestias, sino de hombres que pueden transformarse en ellas? Hoy les voy a contar la verdadera historia del nahual. Y créanme, después de esto, no verán a los perros callejeros de la misma forma. Me llamo Isidro. Nací en un pueblito llamado Tetelcingo, en Morelos. Mi abuelo era curandero, de los verdaderos, de los que no solo saben de hierbas, sino de lo que no se debe nombrar. Cuando era niño, me decía: hay hombres que tienen 2 formas, y si no respetas la tierra, te van a encontrar. Yo pensaba que eran cuentos para asustarme, hasta que cumplí 17. Esa fue la noche en que lo vi, con mis propios ojos. Había luna llena. El pueblo celebraba San Judas. Todos estaban en la plaza. Yo me fui a casa temprano porque me dolía la cabeza. Pasé por la vereda vieja, cerca del campo de maíz abandonado. Fue entonces cuando escuché algo, un aullido. Pero no era un lobo, no era un perro, era humano. Una mezcla entre grito y lamento. Me escondí detrás de unos matorrales y vi a un hombre de espaldas, desnudo, temblando y cubierto de lodo. Y de pronto se arrancó la piel. Sí, como lo oyes. Parecía despegar un traje viscoso de su cuerpo. Y debajo apareció una criatura, una bestia, un lobo gigantesco, con ojos brillantes y garras largas. Se echó a correr hacia el monte, a una velocidad imposible.
Me quedé paralizado. Ni siquiera grité. Solo corrí a casa. Mi abuelo me miró a los ojos y dijo: «Ya lo viste. Ahora ya no puedes olvidarlo». Esa noche me explicó lo que nunca quiso decir antes. Los nahuales no son leyenda, son reales. Hombres que, por linaje o por pacto, pueden abandonar su forma humana y convertirse en animales. No cualquiera puede. Tienes que nacer con la marca o entregar algo a cambio. En Tetelcingo había uno. Viejo, silencioso. Vivía al final del cerro. Nadie se acercaba a su choza. Decían que hablaba con las sombras y que las noches de luna llena no estaba. Pasaron los años. Me fui del pueblo. Me hice maestro. Olvidé muchas cosas, hasta que 20 años después volví por el funeral de mi abuelo. Durante la velación, una anciana me tomó del brazo, me miró fijo y dijo: «Tu abuelo sabía la verdad, y ahora tú también la sabes». Aquella noche en su recámara, entre sus cosas, encontré un cuaderno viejo. En él había descripciones detalladas, nombres, fechas, transformaciones. Era un diario de avistamientos de nahuales, y entre ellos estaba mi nombre. Decía: «Isidro tiene la sangre. Puede verlos. Tal vez también puede cambiar». Cerré el cuaderno y lo quemé. Pero desde entonces, algo cambió. A veces me despierto de madrugada con las uñas más largas. A veces no recuerdo dónde estuve la noche anterior. Y una vez encontré pelos oscuros en mis manos. No le he dicho esto a nadie, pero lo siento en los huesos. Algo en mí está despertando. Y si alguna vez ves una sombra cruzando el campo, rápida como el viento, o escuchas un aullido cerca de tu ventana, sin que haya un animal cerca, no salgas, no grites, no prendas la luz, solo esconde tu mirada, porque si un nahual te ve, ya no eres un extraño para él. ¿Y tú? ¿Crees en los nahuales? ¿Te ha pasado algo inexplicable en el campo, cerca de animales o durante una luna llena? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te puso la piel de gallina, dale like y suscríbete a Historias Ocultas. Pero no apagues la luz todavía, porque lo que viene pasó en un lugar real. Un callejón donde los besos pueden salvarte o maldecirte para siempre. En la siguiente historia, el callejón del beso y sus maldiciones. Antes de contarte esta nueva historia, quiero preguntarte, ¿crees en el amor que dura hasta la muerte? Y si te digo que en un lugar de México, el amor puede condenarte por la eternidad. Me llamo Marco, y lo que te voy a contar me ocurrió hace apenas unos meses, en la ciudad de Guanajuato. Viajé con mi novia, Paola, para disfrutar de un fin de semana romántico. Todo empezó como un sueño, pero terminó como una pesadilla que aún me sigue. Como buenos turistas, fuimos directo al Callejón del Beso, esa famosa calle angosta donde los balcones de dos casas casi se tocan. Se dice que si tú y tu pareja se besan en el tercer escalón, su amor durará para siempre. Pero si no lo hacen, una maldición caerá sobre ustedes. Yo no lo creía. Pensé que era solo una historia para atraer visitas. Llegamos justo al atardecer. La luz naranja caía entre las paredes de cantera y había una pareja frente a nosotros esperando su turno. Una mujer mayor que vendía flores nos miró fijamente y dijo: «No olviden el beso, o la piedra recordará». No entiendes el significado de una frase, así hasta que es demasiado tarde. Subimos los escalones. Paola estaba feliz. Yo, como siempre, bromeaba. Y justo cuando llegamos al tercer peldaño, saqué el celular para grabar una historia para redes. Ella se me acercó para besarme. Y yo, entre juego y risa, la esquivé. «Luego», le dije. Ese luego fue el principio del fin. Esa misma noche, en el hotel, ella comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, vómitos, pesadillas en las que, según ella, alguien la empujaba desde una ventana. Despertaba llorando, repitiendo una frase: «No me dejes caer, no me dejes caer». Yo no lo relacioné con nada.
hasta que soñé exactamente lo mismo. Y luego, las cosas se volvieron más oscuras. Volvimos al callejón al día siguiente. Paola insistía en ir. Decía que ella la estaba llamando. No entendía a qué se refería, hasta que nos detuvimos frente a la casa del balcón izquierdo. Y desde una de las ventanas, una figura nos observaba. Una mujer, con vestido largo, el rostro pálido y los ojos completamente negros. Me froté los ojos y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pregunté a un guía del lugar. Me miró con seriedad y me dijo: no todos conocen la verdadera historia del callejón. Solo cuentan la versión bonita. Y entonces me relató algo que hasta ese momento nunca había escuchado. Hace siglos vivían ahí Ana, una joven rica encerrada por su padre, y Carlos, un humilde minero. Se enamoraron en secreto. Él rentó una habitación frente a la de ella. Cada noche se encontraban en los balcones para hablar y besarse. Pero el padre descubrió todo. Una noche, mientras Ana se inclinaba para besar a Carlos, su padre irrumpió en la habitación y con una daga la apuñaló en el pecho. Carlos trató de alcanzarla, pero ella cayó. Murió con los ojos abiertos, mirando hacia su amor. Desde entonces, dicen que su espíritu quedó atrapado entre esos balcones, esperando repetir el beso que nunca terminó. Y si una pareja pasa por ahí y no lo repite, su maldición recae sobre ellos. Volví al hotel. Intenté hablar con Paola, pero no la encontré. La buscaron durante horas y al amanecer la hallaron muerta en el tercer escalón. Nadie supo cómo. No había signos de violencia. Solo un detalle que me congeló el alma. Estaba reclinada hacia atrás, como si se hubiera inclinado para un beso, y su rostro tenía la misma expresión que la de la figura en la ventana. No pude seguir viviendo en esa ciudad. Regresé a casa con el corazón hecho pedazos, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento unos labios helados sobre los míos y una voz que me susurra: ahora tú también estás maldito. ¿Y tú? ¿Te besarías en el tercer escalón o dejarías pasar la oportunidad? ¿Has visitado el callejón del beso alguna vez? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte a Historias Ocultas. Pero no te relajes todavía, porque la siguiente historia pasa en pleno corazón de la Ciudad de México. Una casa que nadie quiere habitar, una maldición que no perdona a los que la desafían. En la próxima narración, la casa de la Moira. ¿Alguna vez han pasado frente a una casa abandonada que los hizo sentir escalofríos, aunque esté bajo el sol? ¿Han visto un balcón cerrado, pero con una silueta detrás de la cortina? Entonces, esta historia les va a poner la piel helada. Me llamo Elena, y esta es la historia de cómo perdí a mi hermano. No en una guerra, no en una enfermedad. Lo perdí por culpa de una casa maldita, la casa de la Moira. Mi familia vivía en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. A pocas cuadras de nuestro edificio había una casa antigua, de arquitectura colonial, que siempre había estado cerrada. Nadie vivía ahí desde que tengo memoria. Ventanas con rejas oxidadas, muros manchados, un portón grande de madera que siempre estaba atrancado con cadenas. Y una leyenda. Decían que esa casa perteneció a una mujer llamada Moira, una extranjera que llegó en los años 40 y se dedicó a la santería. Según los vecinos viejos, era bruja. Recibía gente a cualquier hora. Siempre se escuchaban gritos, llantos y hasta cánticos en lenguas que nadie entendía. Una noche Moira desapareció. Nadie supo cómo. No dejaron entrar a la policía. Y desde entonces, la casa quedó vacía, pero nunca tranquila. Se escuchaban cosas, pasos, cadenas arrastrándose, susurros. Aunque no hubiera nadie cerca, yo siempre evitaba pasar por ahí. Pero mi hermano, Javier, era diferente.
No creía en nada. Decía que los vecinos exageraban, que la mente es la que te juega sucio. Una tarde de lluvia, todo cambió. Estábamos en casa viendo películas cuando se fue la luz. Javier, aburrido, dijo que iría a explorar la famosa casa embrujada y hacer un video para subirlo a redes. Le rogué que no lo hiciera. Le lloré. Le grité. Pero él se burló. Tomó su celular y salió. A las 3:12 de la mañana me llegó un mensaje de voz. Elena, la puerta estaba abierta. Eso fue lo último que supe de él. Corrí a la casa. El portón estaba entreabierto. Entré sin pensarlo. Y lo que vi no era un hogar abandonado. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Todo estaba limpio. Muebles nuevos, velas encendidas, un incienso espeso llenando el aire. Subí las escaleras y entonces lo escuché. Una mujer riendo. No era una risa alegre. Era una carcajada grave, ronca, profunda. Venía de una habitación al fondo. Me acerqué temblando. Empujé la puerta y lo vi. Javier estaba sentado, con la mirada perdida, murmurando en voz baja algo que no entendía. Frente a él había un espejo. Y en el reflejo no era él. Era su cuerpo, sí. Pero su rostro tenía otra expresión. Sus ojos eran negros y en su boca había una sonrisa que no era la suya. Grité, corrí hacia él y cuando lo toqué, desapareció, como humo. El cuarto quedó vacío, solo el espejo y una frase escrita en el vidrio. Uno entra, el otro sale. Me desmayé. Desperté en mi casa. Nadie supo cómo volví. Nadie me creyó. Pero desde entonces, cada espejo que cruzo, cada vitrina, cada pantalla apagada, refleja a mi hermano, detrás de mí. No sé cómo sacarlo. No sé si aún está vivo. Pero esa casa sigue allí. Y algunos dicen que la han visto abierta, con una mujer de vestido largo saludando desde el segundo piso. Moira. La llaman por la noche. Le llevan ofrendas. Y cuando entra alguien más, otro desaparece. ¿Y tú? ¿Entrarías a una casa abandonada solo por curiosidad? ¿Alguna vez te has visto en un espejo y no te has reconocido? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustaron estas 6 historias reales del terror mexicano, dale like, comparte este video y suscríbete a Historias Ocultas. Estamos creando una comunidad para los que no le temen a lo que no se ve, pero se siente. Y recuerda, algunas puertas no deben abrirse